Mis hermanos, muy buenas tardes. Ahora vamos a entrar de lleno a la tercera y última parte del estudio bíblico que estamos teniendo, donde habla de la incapacidad total humana. Hemos venido hablando por su primera parte, su segunda, y hoy nos toca a la tercera. Entonces, el título de este día es La cuestión del nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, menciona estas palabras y dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, allá en Juan 3:3, no puede ver el reino de Dios. Asimismo, dice en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, la cuestión esta. Este es el domingo 26 de julio 2020 a las 18 horas del día. La pregunta es esta, hermanos: ¿cómo es que llegamos a aceptar a Cristo? Vamos a responder. Si el pecador no tiene ninguna motivación en sí de arrepentirse y escoger a Cristo, ¿cómo es que algunos se convierten y otros no? Esta pregunta se resuelve cuando consideramos el orden de los eventos en el nuevo nacimiento. Existen dos puntos de vista respecto a lo que pasa en el nuevo nacimiento. El primero, inciso A. Un punto de vista dice que el pecador hace una decisión para creer en Cristo. Esto resulta en nacer de nuevo. El pecador produce fe en sí mismo por un acto de su libre albedrío. Dios responde a ese acto concediéndole la gracia y le hace nacer de nuevo. Así el pecador mismo inicia el proceso. Dios es pasivo, esperando la iniciativa humana. La fe produce el nuevo nacimiento, de manera que el pecador contribuye a su salvación en forma de fe y obediencia. Este punto de vista es creído por la rama arminiana entre los evangélicos. Inciso B. Otro punto de vista dice que el pecador está muerto en pecado, por lo tanto es incapaz de creer. Dios, pues, por un acto soberano suyo, hace nacer de nuevo a los que Él ya había escogido para la salvación antes de la creación del mundo. El pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo. Dios es el que lo inicia. Al nacer de nuevo, el pecador tiene una nueva naturaleza, percibe las cosas divinas y pone su fe en Cristo. Así, al nacer de nuevo viene la fe y no viceversa. La fe y la obediencia son resultado del nuevo nacimiento y no sus causas. El pecador no contribuye en nada a su salvación. Este punto de vista es creído por la rama reformada entre los evangélicos. La pregunta: ¿cuál de estas dos posiciones es bíblica? Al examinar los textos bíblicos relativos del nuevo nacimiento, podemos comparar entre causa y efecto. ¿Es nuestra obediencia la causa de nacer de nuevo? ¿O es el nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia? Vamos a ponerlo así en una gráfica: causa y efecto. En Juan 3:3 dice nacer de nuevo. El efecto es ver el reino de Dios. En Jeremías 24:7 dice: Dios dará corazón. El efecto es para que le conozca. Ezequiel 16:62 y 63 dice: Dios confirmará su pacto. El efecto es: perdonará los pecados. La causa en Ezequiel 36, 26, 27 dice: Dios dará corazón nuevo. El efecto es obediencia. En Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad. El efecto es primicias de sus criaturas. El Salmo 65:4 dice: escogidos por Dios. El efecto es atraído a Él. Si aún queda duda de que el punto de vista reformado sea incorrecto, lea por favor Juan 1:13. En ese lugar menciona de esta manera, de esta forma, dice:
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, existe otra manera de entender que nacer de nuevo es un acto soberano divino. Contestando la pregunta, ¿de dónde proviene la fe salvadora? ¿Proviene del libre albedrío del hombre? ¿O es una obra de la gracia de Dios? El bosquejo siguiente contesta así, nuevamente a la causa y al efecto. En Hechos 13:48 dice, los que fueron ordenados para vida eterna, el efecto es, creyeron. En Hechos 17:27, la causa dice, por la gracia, efecto, habían creído. En Hebreos 12:2 dice, Jesús, el autor y consumador, el efecto es de la fe. Él es el que da la fe. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois, y el efecto es salvos por medio de la fe. En Filipenses 1:29 dice, concedido a causa de Cristo, el efecto es creer en Él. Él nos concedió a causa de Cristo que creyamos en Él. En Juan 6:65 dice, dado por mi Padre. ¿Qué es el efecto? Venir a mí. Bueno, ¿juega algún papel la voluntad humana en la salvación? ¿Queda inerte la voluntad antes y durante y después de la conversión? ¿Es nuestra voluntad un títere inconsciente manipulado por un maestro de títere celestial? De ninguna manera. Cuando se cambian nuestras percepciones, se conforman entonces las otras facultades. Al ver el reino de Dios, por la iluminación de la regeneración, entonces la conversión llega a ser inevitable. Dios nos revela a Cristo tan atrayente que su persona misma llega a ser irresistible. La irresistibilidad de la gracia consiste más en esta percepción que en la dominación forzada de una voluntad humana resistente. Cristo es demasiado excelente para resistir. Cuando se revela Él, es demasiado excelente. Esa iluminación no transgrede ningún aspecto de la libertad ni hace injusticia a los que se niegan a mirarlo. El motivo por el cual Dios concede esta iluminación a algunos y a otros no, es un misterio escondido en la eternidad. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. El orden correcto de los eventos en la salvación es así: nacer de nuevo, viene la fe y viene la justificación. La fe salvadora es obsequio divino, no fruto del libre albedrío humano. Nacer de nuevo es un acto soberano de Dios. El pecador no se convierte a sí mismo. Una advertencia para los pastores. La idea del libre albedrío neutral es como una mala hierba en el jardín, hermanos. Justo allí, al momento en que se la cree desarraigada, brota otra vez. De allí las ideas erróneas respecto a la salvación. Esta es la más difícil de arrancar de los cristianos. En la enseñanza de la gracia siempre habrá más resistencia respecto a la incapacidad total humana que cualquier otra de las doctrinas de la gracia, porque el hombre carnal insiste en añadir algo a la salvación. En la enseñanza de la incapacidad total humana es aconsejable repetir constantemente lo que no está diciendo. Esto ayuda a evitar malentendidos, aunque nunca serán evitados por completo. Por ejemplo, vale decir, no estamos diciendo que el hombre no tiene voluntad. Sí la tiene, pero es una voluntad esclavizada.
y el hombre es responsable por sus acciones, aunque le falte fuerza para cumplir con su responsabilidad a causa del poder del pecado. Y Dios nos manda a hacer lo justo porque Él es santo, no porque seamos capaces de obedecerle. No estamos diciendo que el pecador no tiene permiso para escoger la salvación. Solo estamos diciendo que no puede hacerlo sin la gracia de Dios. Nuestra incapacidad bendita. Los estudiantes generalmente suponen que me entendieron mal cuando oyen que una comprensión de su incapacidad total es una de las bendiciones más grandes que se pueden experimentar. Aunque se habitúan a mis paradojas, esta siempre les sorprende. Por lo menos les capta la atención y les prepara para la cita siguiente del gran reformador Martín Lutero. Oiga cómo menciona este gran hombre en su título: del consuelo de saber que la salvación no depende del libre albedrío. Dice: yo confieso francamente de mi parte, incluso si fuera posible, no querría que se me diera libre albedrío, ni cosa cualquiera dejada a mis propias manos para capacitarme para trabajar para la salvación. No solamente porque frente a tantos peligros y adversarios, asaltos de demonios, no podría yo aguantar y sostener mi libre albedrío, porque un solo demonio es más fuerte que todos los hombres, y bajo tales condiciones ningún hombre podría salvarse por sí mismo. Pero a causa de que, incluso si no fueran peligrosos, sean adversarios o diablos, estaría todavía forzado a trabajar sin ninguna garantía de éxito y golpear el aire en vano. Si yo viviera y trabajara hasta la eternidad, mi conciencia nunca alcanzaría una certeza reconfortante sobre la cuestión de cuánto falta para satisfacer a Dios. En cualquier obra que haya cumplido, quedaría todavía una duda persistente, si Dios estaba complacido ya, o si requería otra cosa. La experiencia de todos los que buscan justicia por obras comprueba esto, y yo mismo lo aprendí suficientemente bien por el periodo de obras, por el periodo de muchos años, para mi propia gran desgracia, dice él. Pero ya que Dios ha quitado mi salvación del control de mi propia voluntad y la ha puesto bajo el control de la suya, y prometió salvarme, no según mis esfuerzos, pero según su propia gracia y misericordia, yo tengo la certeza cómoda que Él es fiel y no mentirá, que Él es también grande y poderoso, de manera que ningún demonio ni oposición le pueda derrotar a Él o quitarme de Él. Nadie, dice la Escritura. Él dice: las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Juan 10, 28, 29. Así es que si no todos, sin embargo algunos, en realidad muchos, son salvos, pero en cambio, por el poder del libre albedrío, ningún podría ser salvo, pues todos pereceríamos. Además, tengo la certeza reconfortante de que yo agrado a Dios, no por causa del mérito de mis obras, sino por razón de su favor misericordioso que me prometió, a fin de que, si trabajo demasiado poco o mal, no me lo atribuye a mí, sino con compasión paternal me perdona y me hace mejor. Para todos los santos, eso es gloriarse en su Dios. Preguntas sobre la capacidad total humana. ¿Qué de versículos que parecen sostener la neutralidad del libre albedrío? Tales versículos pueden ser puestos en las siguientes categorías. Número 1. Versículos que demuestran que el hombre escoge el pecado. Se supone que esto que sí puede escoger el pecado debe tener la capacidad también para escoger la justicia. Es decir, si el hombre tiene la capacidad de escoger el pecado, entonces tendrá capacidad de escoger la justicia también.
Mis hermanos, pero esto es ilógico. Sería igual que decir que un tronco de árbol tiene poder para flotar río abajo, solo porque puede flotar río arriba, solo porque tiene poder para flotar río abajo. Insistir que el hombre tiene el poder para escoger lo malo no es una evidencia de que puede escoger lo bueno. Número 2. Exhortaciones y mandamientos para escoger lo bueno. Hay pasajes de la Biblia que citan a menudo versículos, dicen del Antiguo Testamento, en que Dios manda que los judíos escojan lo bueno. Dice: os he puesto delante la vida y la muerte, escoge pues la vida. Deuteronomio 30, 19. Escogeos hoy a quien sirváis, dice Josué 24, 15. Es ilógico suponer que un mandamiento para hacer una cosa compruebe la capacidad para hacerla. Dios mandó a Israel a que guardara su ley. ¿Acaso eso es evidencia de que el hombre puede guardar la ley? Claro que no. El Nuevo Testamento nos indica que nadie puede guardar la ley. Ella fue en realidad para revelar lo que el hombre no puede hacer. ¿Para qué entonces sacar versículos de la ley a fin de comprobar el libre albedrío neutral? Dios nos manda a ser perfectos. ¿Acaso eso comprueba que tenemos el poder para ser perfectos sin Dios y sin gracia? ¿Por qué puedes imaginar que el hombre inconverso tiene la capacidad de escoger lo bueno? ¿Por qué eso le fue mandado? ¿Porque eso le fue mandado? Dios nos manda lo bueno porque no hay otra cosa que pueda mandar. Siendo bueno, no podría mandarnos a hacer lo malo. Dios nos manda a hacer lo justo porque Él es justo, no porque seamos capaces de hacerlo. ¿Vemos la realidad? Lo que Dios nos manda entonces no es porque lo podamos hacer, sino porque Él es así. Él no puede mandarnos a hacer lo malo porque Él no es malo, Él es bueno. Número 3. Versículos que comprueban que el hombre es responsable por sus propias acciones. No negamos que el hombre es responsable por su conducta, solo negamos que la responsabilidad implique la capacidad. La única clase de versículos que podrían refutar la doctrina de la incapacidad total humana serían los que dicen que el hombre es pecador sin Dios y sin su gracia. Que el hombre pecador sin Dios y sin su gracia puede convertirse. Pero tales versículos no existen, hermanos. Mandamientos y exhortaciones, ejemplos de pecadores escogiendo lo malo y explicaciones de nuestra responsabilidad no tienen nada que ver con este asunto. Aquí termina este estudio. Creo que va a haber mucho más que decir y quizás salgan muchas preguntas en nuestra alma, hermanos, en nuestra mente. Podemos contestarlas, podemos acercarnos y hacer las preguntas para buscar de dónde está la respuesta. Pero por lo pronto aquí le vamos a dejar. Esperamos su bendición, la bendición grande de Dios al darnos esta luz acerca de la situación nuestra y poder ver por qué es tan gloriosa la nueva vida, el nuevo nacimiento, esto que solamente Dios puede hacer y que no le toca al hombre, ni puede y ni quiere buscar a Dios, no ama, no quiere, no busca. Hay una incapacidad total en su alma. Tiene que ser Dios quien haga esa obra, ese trabajo en el alma humana, dándole vida y trayéndolo a sus pies. Dios les bendiga, hermanos.